característico pues, es saber reconocer la sintomatología que va a dar una lesión tanto a nivel cerebral, a nivel medular o a nivel del dedo periférico, ¿no? Incluyendo también lo que es la unión neuromuscular y el mismo músculo. Por ejemplo, una lesión a nivel de un hemisferio, ¿qué alteración de la fuerza va a dar? Derecho, digamos, una lesión de derecho. La parte motora, obviamente, ¿no? ¿Qué alteración nos da? ¿Qué clínica nos va a mostrar? Claro, plasticidad, En la fuerza, disminución. ¿Cómo va a ser la característica de esa disminución de fuerza en una lesión? Contrario, pero es contrario que mi nariz. Parecía. Emi. Me parece. Emi parece. Claro, me parece. Una Emi parece. Y una lesión en la médula. ¿De qué va a depender la lesión de la clínica? Eso va a ser el nivel en que se Ya, del nivel. Ya digamos nivel de 10. ¿Qué va a dar en la parte de la fuerza? O sea, la altura de la paraplegia, ¿no es cierto? Y una lesión a nivel C2. Cuadriplegia. Entonces, en la parte de la fuerza, entonces, es lo que más evidente va a ser cuando llega un paciente, ¿no? Ya te podemos evaluar. Hasta cuando está en coma, ¿no? El paciente no despierta, pero si lo estimulas al dolor fuerte, va a tratar de ubicar, ¿no? Si un lado mueve el otro, ¿no? Si tiene una hemiplegia, me parece, ¿no? Entonces, la parte motora nos ayuda pues, mucho a poder decir si este paciente ya tiene una lesión estructural, porque es la falta de fuerza en un hemicuerpo o la mitad de la parte transversal, pues nos dice que una lesión que es orgánica, ¿no? Porque un trastorno metabólico o en caso de otro problema que puede ser tóxico, pues no nos va a dar una focalización, ¿no? Sino va a ser más generalizado. Entonces, la vía pues, motora básicamente son unas vías que conducen pues, incitaciones motoras voluntarias, automáticas y también asociadas, ¿no? No solo hablamos de la vía voluntaria, sino también autonómica, como por ejemplo el control de los músculos a nivel de la vejiga, de los intestinos, etc., ¿no? Estos llevan impulso nervioso desde la corteza, ¿no? En la corteza, la parte motora. ¿Cuál es el área motora? 4. Área 4. Área 4 de próxima. Área 6 premotora. Premotora y el accesorio también. El accesorio. En la región parietal que hay. Entonces de ahí nace, ¿no? La vía motora, donde se encuentra, pues obviamente, la sustancia gris, ¿no es cierto? Que está en la corteza. Y la sustancia gris, ¿por qué está compuesta? Por cuerpos neuronales. Ahí está el núcleo, están pues, todos los organelos en este caso de la neurona, que es una célula como todas, ¿no? Y de ahí salen las proyecciones, ¿no? Que son, ¿cómo se llaman las proyecciones? Los axones. Y también tiene otras proyecciones, las neuronas que se llaman dendritos. Entonces, con las dendritos se hace conexión, por ejemplo, con la vía sensitiva, con la parte anterior. Y el axón se dirige, pues, ¿no? Llevando todo lo que es la función motora hasta el asta anterior de la médula. Y va a ir dejando, ¿no? Diferentes ramas neuronales hasta llegar a lo último, ¿no? Que es a nivel de la región lumbar. Entonces, si vemos, pues, las neuronas son bastante largas, ¿no? Entonces, llegan a este subnúcleo hasta la parte más inferior de la médula. Entonces, estos impulsos que van desde la corteza, estructuras subcorticales y terminan pues, en núcleos motores de pares craneales también y también de las artes anteriores de la médula espinal. Las vías se llaman vía piramidal, ¿no? Y la vía extrapiramidal. La vía piramidal va a llevar toda la vía. La extrapiramidal es la encargada de que los movimientos, pues, de alguna manera sean mucho más eficaces, ¿no? Para poder realizar las actividades que queremos hacer. Y ambas vías son pues de motilidad y la coordinación armoniosa.
Entonces, sin esos dos vías no podríamos caminar, ¿no? Ni hacer, ni mover, ni escribir nada. Entonces, la vía piramidal es un conjunto de fibras que nacen en la corteza cerebral a nivel del bulbo. Y, no, a nivel del bulbo es donde forman las pirámides bulbares, ¿no? Nace en la corteza, baja por por las radiaciones ahí a nivel de la cortical, pasa por la cápsula interna, llega a lo que es el tronco, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo, y luego pasa hasta la médula, ¿no? Como vemos acá, en esta zona ya es la zona medular, ¿no? Entonces, en la zona medular, pues, llega a los núcleos de las astas anteriores de la médula, y de ahí ya salen, ¿no?, los nervios periféricos hacia lo que es el músculo esquelético. En la parte anterior sale la vía motora, y bueno, ya es vía sensitiva, ¿no? Es en la parte posterior. Y bueno, saliendo un poquito la vía motora, pues la vía sensitiva tiene un ganglio, ¿no es cierto? Entonces, el ganglio es el que va a llevar también neuronas sensitivas. Pero la vía motora no tiene ganglio, y va directamente hacia el músculo. Entonces la vía piramidal tiene dos componentes, ¿no? Que es la vía córtico-espinal, que va de la corteza a la médula, tiene siempre el nombre, ¿no? Y la vía córtico-nuclear, ¿no? Que va de la corteza hacia los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Que están los motores, básicamente, los oculomotores, el quinto también, ¿no? El séptimo, ¿no? Que es el más importante motor en los nervios, el noveno también tiene, el 11 y el 12, ¿no? A la lengua, básicamente. Entonces, todas esas vías van a hacer de que, pues, exista movimiento en toda parte del cuerpo, ¿no? Entonces, como si la lesión acá, por ejemplo, pues lo que va a producir es una hemiparesia, ¿no? Porque voy a dar contra atrás, porque acá se está cruzando la vía, ¿no? Se cruza de un lado hacia el otro. En la lesión de la cápsula interna que es acá, pues, si se dan cuenta, toda la vía que está por la corteza se junta a este nivel, ¿no? Entonces, cualquier lesión pequeña también va a causar una hemiparesia, ¿no? Pero en este caso, pues la hemiparesia va a ser igual, ¿no? Tanto en miembros superiores como inferiores, eso ya vamos a ver por qué. Luego va bajando ya al tronco cerebral, que es a través del pedúnculo cerebral, a la porción base del puente, a la pirámide vulvar, ¿no? Donde pasa todavía, por eso que también se ha dado el nombre de vía piramidal, ¿no? Porque fue una pirámide en el bulbo. Pero también se dice que porque las neuronas, la corteza son de tipo piramidal, ¿no? Entonces, bueno, por ambas cosas. En el bulbo ya se decusa hacia lo contralateral, casi el 85 a 90% de todas las fibras decusan, pero hay una partecita del tracto córtico espinal, pues, ventral va a ir también directamente, ¿no? Entonces se cruza la mayor parte. Lesiones ya a nivel de la médula, pues obviamente va a dar pérdida de fuerza en miembros inferiores y superiores, si es que es muy alto, ¿no? Si es bajo, sobre miembros inferiores, ¿no? Lo que va a producir una paraplegia, una paraparesia, básicamente. Y luego vienen las lesiones a nivel de puede ser de las raíces de los nervios también. Básicamente raíz de nervios motores, los cuales van a dar trastornos ya también, pero más focalizados, más locales, ¿no? Puede ser una sola extremidad, por ejemplo. Y ya cuando llega a la unión neuromuscular también, ¿no? Enfermedades que afectan a esta unión, puede dar también parálisis. En este caso sí más generalizadas, ¿no? Como la miastenia, pero va a afectar todo el cuerpo, no solo una parte, ¿no? Y las lesiones musculares, ¿no? Que pueden ser las miositis, dermatomiositis, o enfermedades musculares, pues, genéticas o hereditarias, ¿no? Como el Duchenne, por ejemplo, ¿no? Que va a afectar a la parte del músculo. Entonces, la vía motora, pues, por el recorrido que tiene tan largo, pues va a tener siempre, si es que hay alguna lesión a ese nivel, siempre signos y síntomas característicos, ¿no? Por ejemplo, una lesión a este nivel de la cápsula interna, si fuera un infarto, dará pues una hemiplegia de un momento a otro, ¿no? Aguda. Si es un tumor que está creciendo, pues será una hemiplegia, pero de lenta evolución, ¿no? Que va a afectar primero a los miembros superiores, de acuerdo a donde empieza, y luego irá afectando a miembros inferiores. Si es una lesión metabólica, pues también puede afectar, ¿no? Por degeneración, pero ahí sí será en las cuatro extremidades, ¿no? Ya cuando es metabólico afecta
Un TEG, por ejemplo, también, ¿no? De acuerdo a donde se localice la lesión, que puede ser la corteza, más que todo, ¿no? En la capa interna o también en la médula, ¿no? Entonces, toda la patología, pues, la anamnesis nos va a ayudar mucho a poder sospechar qué es lo que está causando esa pérdida de la fuerza, ¿no? A ver, si le dijera a un niño de 8 años que caminaba normal hasta los 5 años, empezó a perder fuerza poco a poco y ahora ya no puede levantarse de su silla. Tampoco puede comer solo porque no puede levantar la cuchara. Se ha deteriorado en los últimos 3 años, ¿no? Hasta llegar a ese extremo. Y al examen físico le encontramos disminución de masa muscular en miembros superiores, a nivel de brazo, y en miembros inferiores a nivel de extremidades, está a nivel proximal, ¿no? Los muslos. Sería más alteración de nervio, de nervio periférico, de primera neurona, segunda muscular o de unión neuromuscular. Primera neurona. Está afectado a las 4 extremidades. Segunda. Ah, ya. Sería Segunda neurona. segunda. Segunda. Si fuera segunda, es una polineuropatía. Entonces sería Lateral. focalizado, tercero. Ya, y te digo, los reflejos se mantienen. ¿Tiene reflejos? Unión neuromuscular, una miastenia. ¿Pero te atrofia? No, Una atrofia. degenerativo de larga data. Larga data, ¿no? Está ya 3 años, 4 años. Entonces sería Es un niño, 8 años. Ahí se presenta la enfermedad de Duchenne, ¿no? Es una enfermedad genética, muscular, ¿no? Una atrofia muscular de larga data, pero que poco a poco, niños que caminan normal, poco a poco dejan de caminar, ¿no? Mantiene reflejos, pero la atrofia es principalmente a nivel proximal, ¿no? O sea, en brazos, muslos. A diferencia de las polineuropatías, ¿no? Que la alteración es más que todo distal, ¿no? En manos, en pies, ¿no? Hasta en el Guillain-Barré no se ve eso, o sea, la mayor alteración de fuerza es a nivel distal, ¿no? Pues, bueno, aunque ahora con las variantes ya se puede ver cualquier cosa, ¿no? Ya no es tan típico como se describía antes el Guillain-Barré, ahora está el Guillain-Barré con reflejos, es otro tema. En sí, pensemos siempre, ¿no? Cuando vemos falta de fuerza, el tiempo de evolución, cómo se presentó, obviamente lo que es agudo, hemos dicho que casi siempre es vascular, ¿no es cierto? Si es agudo, es vascular. Vamos a que sea un TEC, ¿no? Pero habrá el antecedente, pues que ha habido un TEC. Pero así en forma esporádica es siempre vascular, si es de forma aguda. Entonces, en el de Duchenne, ¿cuál sería la afectación primera, segunda, tercera? El músculo. Músculo. Claro, músculo. En el Duchenne es falta de una enzima, ¿no? Que es a nivel muscular, el músculo no puede metabolizar los nutrientes, ¿no? Y él va perdiendo pues fibras y luego se va debilitando y desapareciendo las fibras musculares y al final pues pacientes empiezan con la enfermedad 8 años, 7 años y fallecen a los 15, 16, no sobreviven más. Característico de la atrofia proximal, Más es proximal, ¿no? La pérdida de fuerza también empieza proximal. Incluso tienen a nivel de los gemelos, ¿no? Hipertrofiados los gemelos, pero por acumulación de sustancias grasas, ¿no? Pero el edema está adelgazado, pues, ¿no? En la fuerza. Se pierde poco a poco hasta que dejan de poder caminar, ¿no? Bueno, estamos hablando de lo que es la vía motora piramidal o también llamado córtico-espinal, ¿no? Como su nombre dice, va de la corteza hacia la médula espinal, ¿no? Esa es la vía piramidal también, que tiene su primera neurona, que es la motoneurona superior central, que nace en las áreas motoras primarias, 4 de Brodmann, área premotora 6, y también sector adyacente del área motora, ¿no? Es o Roland, ¿no? Que es la césula de Roland. Entonces
solo esta parte, ¿no? La parte motora, que básicamente pues ocupa la parte final, podemos decir, del lóbulo frontal, ¿no? Y un poquito del área parietal también. Es como tenían que estudiar, ¿no? Que otras funciones tiene el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal es todo esto que no es motora. ¿Qué otras funciones tiene el área frontal, el lóbulo frontal? Ya, pero ese es en el área de Broca nomás, ¿no? Y el entendimiento. Entendimiento, lenguaje. ¿Qué área es el entendimiento? ¿Es frontal? Parietal. Parietal. Entendimiento, lenguaje. Temporal, ¿no? El área de Wernicke. Temporal, ¿no? Y el resto del área frontal, del lóbulo frontal, ¿qué funciones cumple? Tenemos el área frontal basal, el área dorsal frontal y el área motora, ¿no? Por ejemplo, el área prefrontal basal, ¿qué función cumple? O sea, que leer eso ni siquiera leer. Hace 2 semanas. Que es el occipital. Está recién en el occipital. No, ¿qué? Está lleno de atrás hacia adelante. Sí. Estamos en 17. No, como decías, horas de programa, pues antes sí tenías que aprender de memoria, pero se ha visto ahora con la resonancia magnética funcional que no es tan cierto que tengan, ni siquiera el lenguaje, ¿no? Obviamente que si una lesión en el área de Broca va a haber alteraciones, pero también si hay en vías del otro lado, pues puede haber alteraciones también del lenguaje, ¿no? Entonces, y peor en otras áreas, ¿no? Que están relacionadas con lo que es la ejecución de actividades, movimientos tipo apráxicos o las náuseas, pues hay más en las vías, ¿no? Que están interconectadas un lado con el otro. Y por la parte interna también, ¿no? Es las áreas que se manifiestan. Pero es importante también cuando hablemos de ACV, ¿no? Porque la cerebral media, por ejemplo, va a irrigar toda esta parte, ¿cierto? Incluso hasta por acá, el área temporal, parietal, frontal, y la cerebral anterior, pues en la parte interna, ¿no? En esta parte. Y en esta parte se encuentra lo que es en la parte frontal, acá el homúnculo de Penn, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo, y en esta parte sería en la parte interna. Si en caso de infarto, cuando se infarta esta parte de la cerebral anterior, pues la pérdida de fuerza va a ser a predominio de miembro superior o miembro inferior. Dependiendo. Sería cerebral anterior y esto, ¿no? Y aquí está el homúnculo. Si se infarta la cerebral anterior, ¿se afecta más miembros superiores o miembros inferiores? Inferiores. Inferior, ¿no? Porque el pie está proyectado acá. El pie está acá proyectado. En cambio, aquí está proyectada la mano, ¿no es cierto? Entonces, si hay un infarto de la Claro, por el Broca. cerebral media, pues habrá una hemiparesia, pero con mayor fuerza a nivel del miembro superior, ¿no? Después se llama una hemiparesia, ¿cómo se llama? Directas y bueno, que no tienen, ¿no? La misma pérdida de fuerza, porque cuando ponemos la pérdida de fuerza podemos decir que está en 1/5 y el miembro inferior estará pues, en 1/3, ¿no? O sea, digo en 3/5, entonces hay una diferencia de la fuerza, ¿sí? Mayor en, o sea, la pérdida mayor en este caso en miembro superior, ¿no? Bueno, el área sensitiva motora secundaria situada en el opérculo parietal, es sensitiva secundaria, que también tiene mucha relación con el funcionamiento motor, ¿no? Porque estimula a la respuesta motora de ese área. El área suplementaria motora y también hay otros afines, ¿no? Que también colaboran con el movimiento muscular, pero principalmente pues lesiones en este área lo que van a producir son pérdidas de fuerza. A predomina depende, ¿no? Si es externo del miembro superior o si es interno del miembro inferior. ¿Cuáles son las funciones? La corteza motora primaria pues es la producción de actos motores simples y también repetitivos, especialmente de la mano, ¿no? Cuando es la parte externa.
La corteza premotora este es el control de musculatura proximal y coordinación de interextremidades, ¿no? Movimientos guiados sensorialmente también. Y el área motora suplementaria son movimientos complejos en respuesta a un estímulo, ¿no? Pues que está relacionado con el área parietal, ¿no? Que es el que recibe el estímulo sensitivo. Todo eso está organizado a través de vías, ¿no? Que comunican tanto áreas premotoras como áreas tanto frontales como también parietales. Entonces, lo que tenemos que ver en estos casos es que las gestiones de esos niveles van a dar clínica, ¿no? Por ejemplo, hay clínicas que ni siquiera sospecharíamos muchas veces, ¿no? Que ni el paciente mismo se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, te puede decir, viene a consulta y el paciente solamente dice que, bueno, no puedo abrocharme la camisa, ¿no? Pero su parte motor está funcionante, pero el problema es que no puede realizar porque ha olvidado hacer ese acto, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No puede ejecutar movimientos aprendidos. Apraxia, ¿no? Entonces, ese área está relacionada justamente con la apraxia, ¿no? O sea, la conexión entre área motora y el área parietal sensitivo, ¿no? En ese nivel, pues se pueden producir cuadros de apraxia, ¿no? Justo aquí está el homúnculo motor, ¿no? En el cual vemos pues el pie en la parte interna, por eso que como está irrigado por la cervical media, cualquier lesión va a producir una hemiparesia, pero a predominio del miembro inferior. En cambio, en la parte externa, ¿no? La mano es lo que se proyecta más siempre a nivel cerebral, ¿no? Y la mano es lo que nos diferencia, ¿no? De toda la mayor parte de especies en la Tierra, ¿no? Porque con la mano hacemos todo. El pulgar, ¿no? Que también tiene el pulgar ha hecho que el ser humano desarrolle en el planeta, ¿no es cierto? Los simios tienen pulgar, pero no tienen esa maniobrabilidad, ¿no? Del pulgar como es prácticamente con movimientos solamente, o sea, no tiene articulación que lo mueva, ¿no? Y ningún otro animal tiene manitos, o sea, patitas nada más tienen, si no nos superarían. El pulgar es el que tiene, ¿no? un área grande también, casi del tamaño del cuello, pero toda la mano y la muñeca también, ¿no? En cambio el tronco casi no tiene, porque el tronco no lo podemos controlar, hacer movimientos del tronco. Y la cara, pues obviamente la lengua, de esta vía sale, por ejemplo, vías que van hacia el dorsal par craneal, ¿no? Y de ahí va pues, hacia la lengua. O para el facial también, ¿no es cierto? Para la ceja, el párpado, eso van al núcleo del facial. O sea, todas esas vías salen y no se juntan, ¿no? Se están directamente yendo hacia el núcleo que corresponde o hacia la médula donde corresponde, ¿no? Puede ser a los núcleos del miembro superior en el hasta allá anterior. O sea, es una organización pues tan perfecta y específica que cualquier lesión a esos niveles puede alterar ciertas funciones, ¿no? Por muy pequeñas que sean, ¿no? Pues hasta un infartito pequeño a este nivel, tal vez no de mucha clínica, pero por ahí el pulgar ya no está funcionando de la misma manera a la persona que pudo haber tenido un evento isquémico a este nivel, ¿no? O que pueda tener un cisticerco, digamos, que a veces no da síntomas, pero alguna función ya puede estar alterada, ¿no? Pero también existe la plasticidad neuronal, ¿no es cierto?, que puede reemplazar a veces, no cura eso, pero puede formar otras vías por el lado, ¿no? Especialmente en vías. Entonces, este homúnculo es un cuadro pues distorsionado del cuerpo, ¿no? Y las diversas partes de este tienen un tamaño proporcional al área de la corteza cerebral dedicada a su control, ¿no? Por eso la mano siempre pues, predomina, ¿no? En este acto, ¿no? Es un corte coronal, doctor, ¿no? Claro, es un corte coronal, ¿no? Donde está la parte interna, que esta sería la zona interhemisférica, ¿no? El otro hemisferio vendría acá, ¿no? Y el otro es la parte externa, ¿no? Y justamente decía, la irrigación de esta zona es cerebral. ¿Qué arteria? Media. ¿Cerebral? Media. Anterior. Y esta es la cerebral, más izquierda, ¿no? Llega incluso hasta la región parietal o la occipital, la cerebral media. Entonces,
si vamos a ver una arquitectura del área motora, pues vemos que está formado por varias capas. Todo el cerebro no tiene varias capas neuronales, ¿no? Y los haces de la vía córtico-espinal se originan pues, en las células piramidales, en la parte más profunda de la lámina 5 de la corteza cerebral, ¿no? Ni siquiera toda la corteza son digo, núcleos piramidales, ¿no? O células piramidales, sino en la parte ya en la quinta capa. ¿Cuántas capas tiene la corteza? 6 tiene a nivel temporal. Normalmente los restos son 7 capas, ¿no? Todas esas están pues, de diferentes tipos de células, ¿no? De neuronas. ¿Y cuántas neuronas tiene el ser humano? No, eso ha sido racista, machista. ¿Cuántas tenemos? ¿Qué me has preguntado? Sí, escuchaste. No tengo aquí. ¿Cuánto? ¿Cuántas neuronas tiene el ser humano? ¿Cuántos dice la 21? Dice la 21. Dice la 21, Dios. Sería Albert Einstein. no, imposible. Dice Albert, 6 millones, 6, 3.000 nomás, no. No, 3.000 millones. 3 millones o 3 millones. No. 3 a 5. Son 200 millones de neuronas. 200. Y que cada año se pierde un 1% en los primeros años y ya después pues, va aumentando la pérdida neuronal. O sea, nacemos Y no depende del tamaño del cerebro, ¿no? Para ser más inteligente. El cerebro esta zona machista, del hombre pesa pues 1,3 kg más o menos, de la mujer 1,2 kg, 1,100 kg, ¿no? No tiene un significado, ¿no? El tamaño no importa. Entonces, el cerebro de Einstein, por ejemplo, pesaba 1,200. como de un 1,2 kg. Lo tienen en un museo, pues, en París, el cerebro de Einstein. Entonces, no depende, sino de las conexiones es lo que interesa para mejorar o ser más inteligente, ¿no? Hay conexiones que obviamente se originan genéticamente y otras nosotros lo desarrollamos, ¿no? Al estimular, cosa que cuando uno lee más, se va a acordar más fácil de lo que ha leído, ¿no? Si lees a ver el tema una sola vez, lees para el examen, para el día siguiente, ya, o 3 semanas después te olvidaste lo que has leído, ¿no? Si lo lees 2 veces, te valdrá ya más tiempo. Si lo lees 3 veces, pues obviamente ya te vas a acordar hasta de por vida, ¿no? No es que pero y más si lo has hecho concentrado, ¿no? Practicando y también leyendo en voz alta, todo eso ayuda a que el cerebro también pueda crear esas conexiones que hacen que se mantenga ya a nivel cortical, es como almacenar datos, ¿no? En la computadora y se va almacenando poco a poco, ¿no? Entonces, es básicamente, ¿no? Somos como una computadora que almacena datos, no solo que la compu lo hace más rápido, ¿no? Pero tampoco relaciona, no puede, la computadora solo te mantiene, pero no sabe qué hacer con esos datos, ¿no? A diferencia de nosotros, ¿no? Que esos datos nos sirven para hacer otras cosas, o poder relacionar con otras, ¿no? Que tenemos que hacer. Ya pronto, la inteligencia artificial. Pronto. La descripción de las fibras de esta vía, pues las fibras de este fascículo que van de la corteza a la médula, la córtico-medular, tienen una organización somatotrópica, ¿no? Quiere decir que, como decía, ¿no? Que cada fibrita ya va dirigida al núcleo que le corresponde, donde inicia. Hemos visto que el pulgar, por ejemplo, que iniciaba en este área externa, frontal, pues va a ir básicamente hasta la médula, sería hasta anterior, a nivel cervical, ¿no? Donde está el núcleo que va a hacer que mueva el pulgar, ¿no? A nivel de C3, C4 más o menos, ¿no? En cambio, el que va a mover el miembro inferior, pues irá hasta la región lumbar, ¿no? Hasta L1 de 12, ¿no? Para poder así realizar, y también esa proyección que está en la parte interna, pues ese axón va a bajar hasta ahí, ¿no? Entonces, es perfecta esa organización, ¿no? Para poder realizar los movimientos adecuados. Y la vía extrapiramidal, obviamente, que está en los ganglios basales, pues va a hacer que esos movimientos, porque están conectados también, realicen lo que queremos hacer, ¿no? Coordinar el movimiento, poder realizar
movimientos mucho más finos, ¿no? Porque si no teníamos vía extrapiramidal podíamos mover, pero tal vez no podíamos agarrar nada, ¿no? O no podíamos ir a saltar, ¿no? Por eso que se habla de inteligencias múltiples, ¿no es cierto? No solo inteligencia es poder captar o estudiar o leer y acordarse, ¿no? Por ejemplo, también la inteligencia es de la parte emocional, el control de las emociones, el control motor incluso, ¿no? Porque, a ver, ¿por qué Messi juega mejor que otros? Por el desarrollo de la guardia, Él desarrolla más su parte motora, ¿no? Su parte más coordinación. de coordinación, de los movimientos, ¿no? Entonces, claro que también hay una cuestión genética, pero con la práctica se puede lograr, ¿no? Se puede lograr. Entonces va bajando a las fibras cervicales, que son las mediales, a las fibras torácicas, lumbares y sacras, ¿no? Y se hacen cada vez más laterales y más laterales porque va dejando fibras, entonces obviamente que a la última parte va a llegar menos cantidad de fibras porque se ha ido quedando, ¿no? Diferentes regiones de la médula, de la cervical, dorsal. Por ejemplo, en la lumbar solo hasta L1 llega a la médula, ¿no? Entonces después ya no hay más. Entonces, ¿cómo dejan sus fibras? La siguiente manera, 55% en la médula cervical y de esos 55% casi el 20% van al pulgar. Entonces es bastante. 15% en la torácica, que solo que no hay mucho movimiento, ¿no? Respirar, no, pues automático. Todo es automático. Y 30% en la médula lumbosacra coxígea, más que todo por el movimiento de los pies, ¿no? Pero los pies no tienen mucha habilidad, ¿no? Pero ¿has visto la película, ¿no? Del chico que pintaba con los pies? Hacía sus pinturas, agarraba un pincel y te sacaba una pintura mejor de lo que se hace con la mano, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que el estimular, el practicar, porque él era manco, no teníamos, no teníamos, entonces empezó a practicar con el pie y agarraba un pincel y pintaba, pues lindo, ¿no? Entonces, es para que se vea que también esa plasticidad, ese estímulo hace de que pueda aparecer mejores, las funciones mejoren, ¿no? Tanto las intelectuales, las motoras, las de coordinación, ¿no? Y también pues la parte emocional también tiene mucho que ver, ¿no? También se puede entrenar esa parte emocional, es lo que hacen los psicólogos, ¿no? Con sus terapias para mejorar una depresión, una ansiedad, es básicamente estimular que pueda controlarse más esas áreas, ¿no? Entonces, cero por eso pues que tienen funciones que no fácilmente se pueden reemplazar, ¿no? Bueno, es un resumen, ¿no? Las fibras descienden por la corona radiante para atravesar el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Que está acá, ¿no? En fondo de la cápsula interna es importante porque hay una disminución del tamaño, se puede decir, o las fibras se juntan tanto que es una zona compleja, es una lesión a ese nivel, ¿no? Y la parte anterior, obviamente el brazo anterior lleva la corona sensitiva y acá la que es la rodilla de la cápsula va a pasar lo que es la vía corticonuclear, ¿no? O sea, la vía motora que está yendo hacia los núcleos, ¿no? En el puente sus fibras se disgregan, ¿no? Por la presencia de los núcleos pontinos y las fibras transversales también. O sea, acá a nivel, pues un infarto a nivel del tronco, pues a nivel de lo que es el puente, va a dar una, me parece así, tal vez menos intensa porque también separa las fibras, pero con alteración de un nervio craneal, ¿no? En este caso podría ser, si es un poquito más arriba, el tercero, el sexto, el cuarto o el séptimo también, ¿no? Y en el bulbo se reagrupa, ¿no? Para formar lo que es las pirámides vulvares. El 65% son mielínicas y el 35% amielínicas, ¿no? ¿Qué importancia tiene que una fibra muscular tenga mielina? Claro, ¿no? O sea, la vía motora tiene que ser bien rápida, ¿no? Y mientras más mielina o más gruesa sea la fibra, es más rápida, ¿no? En cambio, las vías sensitivas son más lentas, ¿no? Casi no tienen mucha mielina. El 35% de las amielínicas también, ¿no? Pero tienen otra función. El 80-90% hacen decruzación, formando lo que es el haz corticocranial cruzado. Y el 10 al 20% no decruzan, formando el haz piramidal directo, ¿no? Que también tiene algunas funciones. Todas pero llegan a la médula espinal hasta el asta anterior de la médula, ¿no? Y
de ahí van a empezar a salir ya a nivel de los nervios periféricos, ¿no? Primero de las raíces de nervios y luego los nervios periféricos, ¿no? Por ejemplo, para que se pueda mover el brazo en la vía periférica, pues primero se forma un plexo, ¿no? ¿Cómo se llama ese plexo? ¿Plexo? Braquial, ¿no es cierto? Entonces, y sale de diferentes zonas de la médula, lo que son las raíces, ¿no? Desde C1, C2, C3, y ahí se van juntando, ¿no? Y hay unos que van a salir nervios directos, como el mediano, ¿no? Que no sale del terminal del plexo, sino de la parte anterior todavía. Entonces, a veces lesiones, por ejemplo, de alguna raíz solo puede afectar un lado. Si fuera mediano, solo afectaría pues, la parte externa, ¿no? Si fuera el radial a nivel de plexo, pues podría afectar el pulgar, básicamente, ¿no? Y también a nivel periférico también puede haber lesiones, ¿no? Por ejemplo, el túnel del carpo, ¿a qué nervio afecta? ¿Qué nervio pasa por el túnel del carpo? ¿El nervio? Mediano. ¿Qué síntoma da, no? Da adormecimientos, da parestesias, ¿no? Dolor también, ¿no? A nivel de la mano. Es frecuente, ¿no? Las personas que trabajan mucho con la mano, lavando, Los guiños. De verdad ya va a hacer patología, ¿no? Porque antes se hablaba de, por ejemplo, de la neuropatía del escribiente, por las máquinas de escribir. ¿Han usado alguna vez eso? ¿Máquina de escribir? Sí, yo también. No, entonces tenían, ¿no? Y hacían neuropatías, ¿no? Tipo, tienen el carpo, ¿no? Otro era típico de los ordeñadores de vaca también, ¿no? Los que estaban ordeñando, se contraían los músculos, ¿no? Las contracciones de Dupuytren, entonces hacían eso. Pero ahora pues ordeñan con motor, con maquinita, ya no, pero todavía quedará, no sé, ordeño con las manos, ¿no? Industrial con maquinita. Del jugador de golf también, ¿no? Así una patología del codo. Pues todo Espondilitis. El otro Renan, que me tiene los enseñaron de las maniobras de golf, el codo de golf, claro, el tenista. pero es esa parte particular, ¿no? El tenista, todo eso, ¿no? Él tendrá las cosas también, pero bueno. El doctor Renan tiene neuropatías. Mira su delegado. Incontinencias. Y la segunda neurona motora inferior o periférica, que es donde va a salir, ¿no? La vía piramidal hacia la parte externa, ¿no? Como hemos mencionado, pues este cuerpo, esta neurona está en el asta anterior de la médula y corresponde pues a las motoneuronas alfa, ¿no? Las que se denominan así porque son un poco más pequeñas que las motoneuronas superiores, ¿no? Los axones de las neuronas motoras forman la raíz anterior de los pares raquídeos, ¿no? Que hemos mencionado, y se dirigen pues a los músculos esqueléticos, donde va a hacer sinapsis con las placas motoras y a través de su mediador químico, que es la acetilcolina, ¿no es cierto? Es el más importante. A ese nivel desencadenan las contracciones musculares, ¿no? Entonces esa contracción muscular ya va a dar los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar, que son movimientos voluntarios, pues, ¿no? Entonces eso pues, como esta vía piramidal tiene este recorrido tan largo, se puede decir amplio, que ves la corteza hasta la médula, pues las diferentes patologías, lesiones pueden dañar, ¿no? Toda esta vía, ¿no? Y lamentablemente pues son células que no son recuperables, ¿no? Cuando se dañan. Por ejemplo, una lesión medular pues muchas veces ya queda como secuela, ¿no? Una paraplegia, una cuadriplegia, ¿no? O las mismas lesiones a nivel cerebral, obviamente si es pequeña, con terapia, pero es reemplazo de la función, ¿no? No tanto así que la misma neurona pueda volver a recuperarse cuando se daña, pero como son pues millones, hay algunas que se pueden, que pueden funcionar de otra manera que están funcionando, ¿no? Por eso que esa plasticidad hace que muchas personas puedan recuperar de algún modo sus funciones todavía. A no ser que el daño sea muy, muy severo, ¿no? Ahí sí ya no hay forma de mejorar esas funciones.
Las axones de las neuronas motoras inferiores son las que llegan al músculo, pero antes tienen que pasar pues, por lo que son varias zonas, ¿no? Son largas también, por ejemplo, solamente pensar en el nervio ciático, ¿no? Que va desde la región lumbar hasta la punta del pie, ¿no? Es un axón que mide casi 1 metro, es larguísimo. Claro, obviamente no es recto, ¿no? Porque va a dar pues, otros nervios a diferentes zonas del cuerpo, ¿no? Y ahí empiezan también la clínica de las neuropatías periféricas, ¿no? Que pueden ser la mayor parte compresivas. Como os mencionaba, una compresiva, por ejemplo, el túnel del carpo, ¿no? Es por compresión del mediano. El nervio ciático, ¿no? Que produce también las trombociatagias, ¿no? Por compresión por hernias, ¿no? Que son más que todo. El problema al principio es sensitivo, ¿no? Dolor, pero la hernia si crece puede ya agarrar también la parte motora y empezar a tener empezar con parestesias y luego una pérdida de fuerza, ¿no? En este caso casi siempre unilateral, ¿no? O ni siquiera unilateral, sino de una extremidad. Entonces si vemos una pérdida de fuerza solo de la pierna, digamos, vamos a pensar más en el nervio periférico que a nivel cerebral o de médula, ¿no? Obviamente hay signos medulares también, pero más pensar en eso, ¿no? Y claro, si hay dolor, el dolor viene siempre de compresión sensitiva, pero es sensitivo, ojo, que viene por atrás todavía, ¿no es cierto? Pero la hernia puede estar pues, comprimiendo tanto vía motora como sensitiva, ¿no? En el caso de un problema de dolor ciático, ¿no? En cambio, en otras compresiones, a nivel del codo, puede ver en el hombro, pues hasta las pruebas de articulares, ¿no? Las pruebas que sufren de artritis, de artrosis, también pueden sufrir de compresiones de nervio, ¿no? Entonces ya pueden presentar parestesias, dolor básicamente, ¿no? Tipo neuropático, que a veces se tiene que aprender a diferenciar del dolor reumatológico, por ejemplo, o del dolor muscular, ¿no? El dolor neuropático es un poco diferente, ¿no? Igual puede pasar también en los nervios craneales, ¿no? Porque los nervios craneales son periféricos. En el trigémino, ¿no? La neuralgia del trigémino, neuralgia del glosofaríngeo, ¿no? Compresiones del tercero, del cuarto, del quinto, ¿no? O sea, la fisiopatología en sí es muy similar, pues, ¿no? Que el nervio se esté comprimiendo. Pero también hay enfermedades que van a hacer que el nervio empiece a tener un mal funcionamiento, ¿no? O se destruye la capa de mielina o todo el axón, ¿no? Eso se llama. Cuando se afectan muchos nervios periféricos, ¿cómo se llama? En manos, en pies, ¿cómo se llama la afectación de muchos nervios periféricos? Polineuropatía. En este caso, más que todo, pues por procesos, la diabetes, ¿no? Una principal causa, ¿no? O enfermedades también autoinmunes, tipo Guillain-Barré, es una polirradiculoneuropatía, porque también afecta a la raíz del nervio, ¿no? En cambio, las polineuropatías afectan más a las partes distales, ¿no? Las manos, pies, en guante o en tipo media, ¿no? Esas son las más afectadas en las polineuropatías. Y cuando hablamos de lesión o de miastenia, estamos hablando de problemas a nivel de la unión neuromuscular, ¿no? No es la única enfermedad, pero ahí es un problema con la captación del neurotransmisor acetilcolina, ¿no? ¿Qué pasa en la miastenia? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la acetilcolina? ¿Hay o no hay acetilcolina en la enfermedad? ¿Para qué? ¿Cómo afecta? ¿Se bloquea? Hay acetilcolina, pero los receptores, ¿no? A nivel muscular son los que por un problema autoinmune desaparecen, ¿no? Es igual, por ejemplo, que esos receptores que están en forma de surcos, ¿no? en el músculo, pues se hacen planos, ¿no? Entonces llega la acetilcolina, pero los receptores, porque han sido inflamados, han sido atacados por la parte inmune, pues no reciben esa acetilcolina, ¿no? Entonces empieza el paciente a perder fuerza, ¿no? Pero es generalizada. Y la mayor parte de tratamientos es con inhibidores de la recaptación de acetilcolina, que hace que haya más acetilcolina en ese nivel, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay receptores? Va a un momento pues de que por mucho que le metas 1000 kilos de acetilcolina ya no va a poder funcionar, ¿no? Entonces eso sucede. Aumentar solamente acetilcolina nos hace bien.
¿Y qué otro medicamento, a ver, así, sin necesidad de que sepa mucho, cuando tendrían que utilizar para mejorar esta enfermedad? Simple lógica. O sea, A ver, damos inhibidores de la recaptación de acetilcolina, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si no recapta, porque la acetilcolina luego es recaptada por el vesículo, ¿no es cierto? Inhibimos eso, hacemos que en la hendidura pues haya más acetilcolina, ya, bueno. Pero los receptores no hay, entonces ¿qué podemos darle para que no haya esa destrucción de los receptores? Si es un enfermo autoinmune. Corticoides, ¿no es cierto? O algún tipo de inmunosupresor, porque el problema es nuestras mismas defensas que están yendo a atacar a los receptores, los corticoides. O ahora también se puede usar los inmunomoduladores, ¿no? Para que no haya ese. Entonces, son enfermedades que parecen introducir siempre su fisiopatología, pero también el deterioro a veces puede ser muy severo, ¿no? Y ahí aparece ya que porque a veces no desconoce al receptor, problemas del timo, el timo ya desarrolla anticuerpos que van directamente contra los receptores, ¿no? Y eso ya es diferente. Pero esa fisiopatología, por ejemplo, de la miastenia, ayuda a por ejemplo, a los pacientes que tienen envenenamientos, ¿no? Como organofosforados. ¿Qué hace el organofosforado con la acetilcolina? no permite la. O los venenos de serpientes, ¿no? De arañas, por ejemplo, es justamente en ese nivel, ¿no? Donde el reposo que los pacientes se paralizan, ¿no? Porque en el caso del veneno de la viuda negra, por ejemplo, no afecta a la acetilcolina, ni al receptor, ni a la hendidura, sino a las vesículas de calcio, ¿no? Que están en la unión neuromuscular, que tiene que soltar, se abren las vesículas y eso hace que la acetilcolina pase, ¿no? Los venenos esos hacen que no se secrete ese calcio, ¿no? Porque muchas veces le dan gluconato de calcio a los pacientes que se han mordido una araña, una veneno. O sea, ahí está la fisiopatología, ¿no? O en caso de intoxicados por organofosforados también, ¿no es cierto? Porque la acetilcolina tiene receptores. No, sí. Receptores Nicotínicos y Nicotina. muscarínicos. Han hecho ya esa parte. Todo está relacionado con lo que es esa parte, ¿no? De las por su salida. Era adrenérgico, era. esos receptores nicotínicos, ¿no? Este gráfico pues nos ayuda también a ver, ¿no?, cómo funciona, por ejemplo, la vía piramidal en relación con lo que es la vía sensitiva también, ¿no?, que está entrando por la parte posterior. Si vemos un solo nervio, pues muchas veces tiene tanto fibras motoras como sensitivas, ¿no? Pero igual, ¿no?, van en el mismo orden, ¿no? Las motoras van por la parte externa y las sensitivas por la parte interna. Y luego la sensitiva viene entrando y hace forma su ganglio, ¿no? El ganglio posterior sensitivo y luego va penetrando hasta posterior de la médula. Por ejemplo, un reflejo, ¿no? Golpeamos la rodilla, el estímulo viene por acá, las interneuronas hacen una reacción con la parte motora y pues, podemos tener la respuesta, ¿no? En este caso, una extensión de la rodilla, ¿no?, si es patelar. También es importante este ganglio porque acá pues se almacenan algunos virus, ¿no? Como el virus ¿de cuál? Epstein-Barr. Epstein-Barr. ¿Qué virus? ¿Qué virus? ¿Quién da herpes zóster? ¿Qué virus da herpes zóster? ¿El herpes? ¿Qué virus provoca el herpes zóster? ¿Qué virus era? Varicela, claro, ¿cierto? Varicela zóster, por eso se llama. Entonces, el que tiene varicela alguna vez en su vida, pues el virus desaparece, las lesiones de la piel, todo, pero se almacena en el ganglio, ¿no? Y un momento en que tengas una baja de defensas, tu VIH, ¿no?, alguna otra cosa, pues aparece, ¿no?
y justamente aparece como la vía sensitiva tiene sus dermatomas a nivel troncal, afecta, ¿no? Un solo lado, ese dermatoma, ¿no? Por eso que es bien localizado, ¿no? Cuando aparece un nervio zóster. Varicela. Y la vía motora, entonces, pues, igual en el nervio, por ejemplo, mediano, hay vías sensitivas, motoras, ya cuando el nervio se daña por completo, ya pues se pierde la fuerza incluso, ¿no? Y pierde esa motilidad de los dedos incluso, ¿no? Cuando no se para de trabajar en un túnel del carpo, o por ejemplo, a veces una cirugía incluso, ¿no? Para limpiar ese túnel, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los borrachos, ¿no? Que se duermen, a veces ahora sí amanecen y su brazo colgado, ¿no? No pueden ni siquiera levantarlo, ¿no? La compresión del nervio radial hace que se quede el brazo colgado, porque el nervio radial está bien superficial a nivel del codo, ¿no? Entonces queda con el brazo colgado y pues no puede ni siquiera mover el pulgar, ¿no? Entonces eso va a demorar el recupero, y a veces, de acuerdo a la lesión del nervio, pues puede ser incluso definitiva, ¿no? Si se daña el axón, pues sí. Porque hemos dicho que el nervio tiene su mielina que está cubriendo la parte, ¿no es cierto?, superficial, y por medio va el axón, ¿no? Por ejemplo, el Guillain-Barré, ¿a quién afecta? A la mielina. Por eso es que Pues la mielina, pues, que se puede recuperar cuando se afecta el axón, ya en el caso de, porque hay Guillain-Barré que afecta, o en caso de una compresión de mucho tiempo, ¿no? Hablemos del mismo borracho que toda la noche se quedó con el brazo ahí aplastado, se lesionó el axón primero, se necrosó, luego pasó el axón, se necrosó, ahí sí ya no va a recuperar la fuerza, ¿no? O es en caso de que hay un corte con un cuchillo, por ejemplo, esa zona, ahí sí ya se daña la mielina, incluso se daña pues la parte epineural, ¿no? La mielina y el axón, y imposible que ese brazo se pueda volver a recuperar, ¿no? ¿Qué queda? Hacer un trasplante de nervio, ¿no? A veces para poder recuperar el movimiento de una extremidad. El nervio es pues sensible, ¿no? 5 minutos a veces suficiente que esté muy aplastado para que pueda quedar lesionado definitivamente. Porque al final la mielina son proteínas, grasas, ¿no? Que tienen una función, pero si se daña es difícil recuperarlo, ¿no? El axón peor todavía, el axón que ya es parte del sistema nervioso. Entonces, eso es la fisiopatología de las lesiones también que ocurren en el nervio periférico, ¿no? Compresivas, metabólicas, hasta genéticas, ¿no? Hay unas polineuropatías de causa ya hereditaria, genética, ¿no? Que con el tiempo pues van causando destrucción del axón de la neurona, ¿no? ¿Alguna enfermedad genética de nervio? Hereditaria. Nombre raro. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Has escuchado Charcot-Marie-Tooth? Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Pues genético. Luego el de Sairey. Todos son franceses. Hay enfermedades genéticas, pero una polineuropatía puede ser genética, metabólica, compresiva o traumática también, ¿no? Obviamente que las más severas a eso son las traumáticas, ¿no? Una fractura, por ejemplo, ¿no? Frecuentemente, una fractura de tibia o a nivel o de cúbito de radio astillada, rompe el nervio, ya pierdes la función si es que ha cortado el nervio, lo ha afectado por completo, ¿no? Y eso es frecuente también ver. Corticonuclear. La vía corticonuclear, pues obviamente como su nombre dice, va desde la corteza a los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Especialmente el primer nervio motor que recibe la inervación va a ser el tercero, ¿no? Que está más arriba en el mesencéfalo, ¿no? Es básicamente Tercer y cuarto. Esta vía conecta la corteza con los núcleos motores de los pares craneanos del tronco encefálico y termina pues en los núcleos esqueléticos inervados por los pares craneanos respectivos, ¿no? Por ejemplo, el tercero, ¿qué músculos inerva? Cefalis. ¿Cuántos nervios oculares son? El superior inferior, el lateral, el oblicuo superior y el elevador del párpado. Entonces,
es la corticonuclear, pues la primera neurona en la vía motora voluntaria por los pares craneales se encuentra en la circunvolución frontal ascendente, ¿no? En la parte más baja, ¿no? Preorámica, en las zonas piramidales de Betz, y se localiza en la parte más inferior o pie de la circunvolución, ¿no? En este área está pues más que todo la parte que va a los núcleos, ¿no? El resto va a la parte medular. Pues, siempre ahí pues se mantiene, ¿no? Su lugar, su situación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y si vemos el homúnculo, aquí está proyectado por la cara, ¿no? Donde van todos los nervios corticonucleares, ¿no? Para mover tanto músculos de la cara como los músculos que mueven los ojos, la lengua, y también algunos músculos como lo que es el estriado trapecio, ¿no? El cerebral. Es el axón de esta neurona desciende por la parte media, ¿no? La rodilla de la cápsula interna, ¿no es cierto? Hemos mencionado que aquí está justo la rodilla, y por ahí está pasando. ¿Puede haber lesiones que afecten solo la rodilla? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, un infarto lacunar a este nivel, que no afecta la vía, solo podría afectar a algunos de los nervios craneales. Pero ojo, ¿no? Los nervios craneales reciben doble inervación. Entonces puede, si solo es el lado derecho, pues puede hacer una parálisis facial, por ejemplo, pero sin afectar la parte inferior de la, como digo, la parte sobre la cara, no solo afecta la parte inferior. Pero si se lesionan los dos lados, ahí sí aparece una parálisis facial, pues, como periférica, ¿no? Es raro que suceda eso, ¿no? Que siempre se afecta un lado, por eso que la parálisis facial central decimos que es solamente inferior, ¿no es cierto? En cambio la periférica ya es completa, ¿no? En su descenso deja fibras de los pares craneales motores, ¿no? En el mesencéfalo al núcleo del tercero y del cuarto par. En la protuberancia al quinto, sexto y séptimo par. En el bulbo al noveno y décimo, ¿no? Y también la porción vulvar de los pares del onceavo y del doceavo, ¿no? Incluso en la médula hay unos núcleos, ¿no? Del onceavo par craneano, ¿no? Por eso que a veces lesiones medulares pueden producir pérdida de fuerza, ¿no? Lo que es el cuello, ¿no? Porque afecta al sistema mastoideo, o no puede levantar el hombro, ¿no? En el caso de lesión del trapecio. El haz corticonuclear se ubica por dentro del resto de las vías y a partir de los pedúnculos cerebrales, grupos de fibras cruzan a la línea media para hacer sinapsis en la segunda neurona, que se encuentra en los núcleos motores de los pares craneales, comenzando en el tercer par craneal, ¿no? O sea, también, por eso que hay doble inervación, ¿no? Porque cruzan también uno al otro, pero también directos, ¿no? Como la vía corticonuclear, pero en este caso es mayor cantidad de fibras que son del mismo lado, ¿no? Por eso que se respeta, por ejemplo, una lesión a nivel de la cápsula interna que afecte toda la cápsula, pues no va a producir una parálisis facial bilateral y completa, ¿no? Porque tiene mejor inervación. El haz corticonuclear sigue pues descendiendo y emitiendo haces que cruzan la línea media, llegando a los núcleos del cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo primero, décimo segundo pares craneales, como vemos en este orden, ¿no? Es por eso que hablamos cuando hay un infarto de algunos síndromes, ¿no? Que pueden dar característicamente algunas alteraciones, como el síndrome de Weber, por ejemplo, que da una hemiparesia del lado contralateral y al otro lado da parálisis del tercero, ¿no? Con tosis y midriasis de ese ojo, ¿no? Y otros, cada área tiene pues, como más de 30 síndromes, ¿no? Que no siempre con signos motores, ¿no? A veces con signos sensitivos también, o de movimientos involuntarios también, ¿no? Como temblores, ¿no? Porque también acá tenemos núcleos como el núcleo rojo, ¿no? Que tienen que ver mucho con el movimiento involuntario. El haz corticonuclear se agota en la mitad inferior del bulbo, en el núcleo del hipogloso, ¿no? Que es el doceavo par, ¿no? Acá ponemos el núcleo hipogloso y ya termina toda esta vía, ¿no? Que a diferencia de la vía córtico-espinal, pues no es tan larga, ¿no? Entonces, y también está más protegida, ¿no? Para las lesiones. También se llama vía geniculada, ¿no? Porque pasa por la rodilla, ¿no? La rodilla es genus, ¿no es cierto? No. Los traumatólogos siempre usan ese término, ¿no? Sí. ¿Cuál es su significado funcional? Pues controla la actividad motora precisas y voluntarias en coordinación con la vía extrapiramidal.
frena y controla numerosos impulsos que llegan a las motoneuronas de las axis anteriores. Pone en marcha la actividad de las neuronas alfa y gamma en el movimiento voluntario, y las lesiones de la vía piramidal pueden producir pues, monoplegias, paraplegias o también hemiplegias, ¿no? Bueno, y como siempre hemos dicho que la vía piramidal va a siempre estar acompañada de la vía extrapiramidal, ¿no? La vía extrapiramidal está construida pues, por los axones que no forman la vía piramidal y que descienden desde el encéfalo a la médula espinal, donde inervan las motoneuronas alfa, es donde ahí va a realizar la coordinación, y esas vías también se juntan con la vía motora piramidal, ¿no? Se llama también extrapiramidal porque sus vías no pasan a nivel de las pirámides, ¿no? Vulvares, y su función es ordenar el impulso para efectuar sus movimientos. Está formado por regiones extrapiramidales de la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales como son el globus pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular, el núcleo rojo, que facilitan y inhiben las reacciones motoras, ¿no? O sea, ajustan el movimiento, ¿no? O sea, básicamente, pues los núcleos también, aparte de la corteza que tiene algunos núcleos, están en lo que es los ganglios basales, o también llamados núcleos basales, ¿no? Ahora justo que ya lo que se quiere, ¿no? Que le llamen ganglios basales, porque no son ganglios, ¿no? Son núcleos. ¿Cuál es la principal patología que puede ocasionarse por lesiones a nivel de los núcleos basales? ¿Qué puede producir? ¿Qué signos? ¿Qué síntomas? Signos más que todo. Movimiento tónico. Equilibrio es más cerebelo, ¿no? Vestibular. Cerebelo más. ¿Qué puede con una lesión haber en el globo pálido, o en el núcleo subtalámico, o en el núcleo vestibular? A ver, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad extrapiramidal. Claro, porque es un síndrome de Parkinson, ¿no? Porque tiene muchas características, por ejemplo, se altera el movimiento, porque justamente también hay alteración a nivel de los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están presentes en lo que es la vía extrapiramidal? Dopamina. ¿Ah? Dopamina. Dopamina, ¿no? Bien. ¿Y también? No. ¿Cuál más? No, acetilcolina también, pues la acetilcolina está metida en todo lado, ¿no? Por eso que cuando un paciente, por ejemplo el parkinsoniano, ¿qué tratamiento le das? Levodopa, ¿no? Que es un reemplazo de la dopamina, ¿no? Y para que baje el temblor, ¿qué le das? Ese es el riperideno, ¿no? Que es para disminuir la cantidad de acetilcolina, porque hay un desbalance, ¿no? Entre lo que es acetilcolina y dopamina, ¿no? No solamente se falta dopamina, sino también que aumenta la acetilcolina, ¿no? Y por eso que empieza a ver el temblor, porque la dopamina solo te controla la rigidez, ¿no? Que viene en el síndrome, y también la disminución del movimiento, ¿no? Que se hace más lento, ¿no? La bradicinesia. Entonces en ese caso tienes que usar pues, un reemplazo de la dopamina, ¿no? Pero la dopamina, pues, como levodopa, solo va a actuar a nivel de los genes, porque la dopamina tenemos receptores de 1 y de 2, ¿no? Incluso dopaminérgicos, ¿no es cierto? Que se ve en el caso de shock. Bueno, entonces, la vía estaminal comprende pues, las siguientes estructuras, ¿no? La corteza motora, que tiene también conexiones, el cuerpo estriado, ¿no? Que ya pertenece a los ganglios basales, o núcleos basales, el núcleo rojo también, ¿no? Que está a nivel incluso ya del mesencéfalo, núcleos vestibulares, ¿no? Porque también tiene mucho que ver en este caso la parte del vestibular con lo que es el tono muscular y también la coordinación de los movimientos, ¿no? Sustancia negra, donde se produce justamente dopamina también, ¿no? Que son núcleos formados de dopamina. Estos núcleos mantienen conexiones con la formación reticular, con el tálamo, con la corteza cerebral, con el cerebelo, con el hipotálamo y con la misma médula espinal, ¿no? Para producir los movimientos totalmente completos.
para mañana, ya no. Ya no me sale ya. Sí. Sí. Exacto. Ya. Entonces la función de la vía escapular es mantener la postura, el equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios. Controlar movimientos asociados o involuntarios, controlar automáticamente el tono muscular también. Por ejemplo, en el Parkinson, ¿qué pasa con el tono muscular? ¿Cómo es el tono muscular en el Parkinson? Aumentado. ¿Cómo se llama ese aumento del tono muscular en un problema extrapiramidal? Pero ¿cómo se llama eso? Espasticidad de esa vía piramidal. O sea, el aumento del tono en la vía piramidal, que hemos dicho que es como la navaja, ¿no es cierto? Esa espasticidad, porque está duro al principio y luego con palabras de tono vamos a ver eso, ¿no? En cambio, en el parkinsoniano, ¿cómo se llama el aumento de ese tono muscular? En rueda dentada. Rigidez. Rigidez en rueda dentada. La rigidez, eso es el aumento del tono también. Por eso que el paciente parkinsoniano han visto cómo camina, ¿no? Lentito, como un robot, ¿no es cierto? Casi no dobla las articulaciones, es un robotcito, ¿no? Entonces, eso es por la rigidez que tiene también a nivel de los músculos, ¿no? Pero también puede afectar reproducción de otros movimientos involuntarios, ¿no? Como el temblor mismo, que es el más frecuente de todos los movimientos involuntarios. Y no todo temblor es Parkinson, ¿no es cierto? Hay otros tipos de temblores también. La vía extrapiramidal está formada por regiones extrapiramidales, la corteza cerebral y por una serie de núcleos subcorticales, ¿no? Como son el núcleo rojo, el núcleo vestibular, que forman la formación reticular. Estas facilitan muy bien reacciones motoras. Estas vías son la vía rubroespinal, ¿no? Este es su nombre mismo, dicen, rubro, ¿no? ¿De dónde sería? Desde el núcleo rojo. El tecto espinal, ¿no? De lo que va de lo que es el tectum, ¿no? Que está alrededor de los ventrículos, ahí está el núcleo y luego baja la espina. El vestíbulo espinal, ¿no? El núcleo vestibular, hacia el ano, pues tiene mucho que ver también la parte vestibular, de lo que es el equilibrio. Cuando hay un problema del vestibular, por ejemplo, lo que tenemos son vértigos, ¿no? Mareos, y también problemas de las, incluso a nivel de los ojos, nistagmos. Pero lo principal es, ¿no? La marcha mesatáxica que ocurre. Y la retícula espinal también, ¿no? Acá vemos, ¿no? La vía rubroespinal, origen en el núcleo rojo del encéfalo, recibe fibras aferentes a la corteza motora y del cerebelo, ¿no? Y estos axones del núcleo rojo, pues, cruzan el tegmento anterior y descienden hasta la médula espinal, ¿no? A través de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se van al cordón lateral de la médula espinal, ¿no? Y hasta la médula espinal, ¿no? Donde está la vía motora. La función de esta vía rubroespinal es control sobre los músculos flexores de los miembros, siendo excitador para las neuronas motoras de estos músculos, ¿no? Los flexores, ¿no? Son los que van a hacer de que haya el movimiento de las articulaciones, ¿no? Entonces, en este movimiento, si no tendríamos, a veces no coordinaríamos, ¿no? Sería para un lado al otro, si solo funcionaría la vía cortical. Y es lo que pasa en el parkinsoniano, por ejemplo, ¿no? A veces flexiona y luego no puede soltar esa flexión. La vía tectoespinal, su origen está en el colículo superior del mesencéfalo, ¿no? Que se llama el tectum. Y la sustancia esta es, como todo núcleo de sustancia gris, ¿no? Se cruza tegmento posterior y llegan a la médula espinal por el cordón blanco anterior de la médula, ¿no? Y termina en el asta gris también anterior cervical. Función es mediar el movimiento reflejo respuesta a estímulos visuales, ¿no? Por eso que solamente no baja hasta la parte más cervical nada más, ¿no? Entonces, estímulo visual, ¿no? Por ejemplo, estoy distraído,
levanto la vista, estoy por chocar con algo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Es como un reflejo automático que me voy a retirar, ¿no? O a veces, no sé si se dan cuenta, ¿no? Están distraídos, ven un mosquito que está por chocar con el ojo, y a veces hasta cierras automáticamente, ¿no? Entonces, son respuestas reflejas, pero hay que tener mucho que ver de esas vías, ¿no? Para que produzcan eso. Vía vestíbulo espinal, pues recibe información del sistema laberíntico, ¿no? De lo que es el oído interno. Vía vestibular, el cerebelo también. Este núcleo vestibular que está en el puente y en el bulbo raquídeo es un núcleo bastante grande, ¿no? Sus axones del núcleo vestibular descienden homolateralmente por el bulbo raquídeo, van por el cordón blanco anterior del médula espinal, hacen sinapsis en el asta gris anterior del médula espinal. O sea, se ven todos hacen sinapsis con la vía motora, ¿no? Su función recibe información del sistema laberíntico, vía vestibular y cerebelo también. Es excitador y control de los músculos extensores de la postura, ¿no? Los que extienden, ¿no? Los que nos dejan pararnos más que todo, ¿no? Entonces también, ¿no? En el parkinsoniano el paciente va encorvándose poco a poco, ¿no? Y dificulta ya pararse. La vía reticuloespinal, pues se encuentra su núcleo en la protuberancia, ¿no? En el puente. También en el bulbo raquídeo, sus axones son directos hacia la médula espinal. Estos axones cruzan, los cruzados y directos hacia la médula van formando el tracto tónico reticuloespinal, formando el tracto bulbo reticuloespinal. Descienden al cordón anterior y descienden por el cordón blanco lateral, también igual que los demás, ¿no? Ingresan por los cordones grises anteriores a la médula espinal y facilitan y inhiben la actividad motora de las neuronas alfa y gamma, ¿no? Influyen en el movimiento voluntario de la actividad refleja y del tono muscular. Esto sería el más importante en lo que es la marcha, más que todo, ¿no? Por eso lesiones vestibulares, cuando uno está mareado con un problema del oído interno, pues incluso dificulta la marcha o hasta su tono, ¿no? Pues cuando caminan están que no pueden pisar adecuadamente, ¿no? No están totalmente, las personas que están vertiginosas tienen también algo de trastorno del tono. Y también por otra vía que vimos afecta pues a la vista, ¿no? Produciendo nistagmos, ¿no es cierto? Entonces todas estas vías pues tienen relación con muchas funciones, ¿no? Y peor que los daños cerebelosos también, ¿no? El paciente está atáxico y descoordinado. Clasificado funcional en la vía de la motilidad cortico-subcortical, regula el tono muscular y proporciona a los movimientos voluntarios e involuntarios un carácter especial y propio de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, la expresión de la cara, el hablar, el caminar son aspectos particulares de las personas y están controlados por los circuitos extrapiramidales, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que a una persona te das cuenta, lo reconoces por la forma de caminar, ¿no? Porque es característico. Pero hasta es genético también, ¿no? Interviene junto a la vía piramidal en la ejecución de patrones de actividades motoras, jugar, bailar, escribir, ¿no? Ya que cuando hay fallas o lesiones del sistema extrapiramidal, estas actividades motoras no se realizan correctamente. Actúa en el control cognitivo también, en el conocimiento de la sucesión de los movimientos, al realizar, por ejemplo, poner en marcha un automóvil, ¿no? Entonces, no solo, esto no sería una apraxia, ¿no? Sino sería el problema con el movimiento a realizar en ese momento, ¿no? Más que todo, motor, ¿no? Entonces, los daños de estas vías van a producir esos movimientos involuntarios, ¿no? ¿A qué movimientos involuntarios conocen? ¿Qué movimientos involuntarios? A ver. Temblor. Temblor es un más frecuente. ¿Otro? Es que no sé qué significa. Otro movimiento involuntario. Corea, ¿esto es Corea? Corea. Sí. Corea, los tics también. Y bueno, pues, básicamente en niños. ¿Otro? No, el espasmo no es un movimiento involuntario, ¿no? Es más automático. Crisis convulsivas, ¿no? Los balísimos, ¿no? Que son inmensos. Como lanzador de bala, ¿no? Son fuertes, ¿no? Todo el brazo se puede mover, todas las astenias están moviendo. Todo esto pasa, por ejemplo, en infartos en los ganglios basales o también cuando hay hiperglicemias no cetóxicas, ¿no? Es un daño metabólico que puede ocasionar. Es como un infarto, pero el problema ha sido un daño metabólico y aparece con esas lesiones. Luego, uno frecuente, no tan frecuente como el temblor, ¿no?
las distonías, ¿no? A veces la distonía es, ¿no es cierto?, del ojo, que mueve así. Hasta la tortícolis es la distonía, ¿no? Se queda ahí el paciente y dolorosa, ¿no es cierto? Pero si tocamos el músculo está que se contractura, se relaja y ahí viene los dolores. Mueves el cuello y tiene un dolor terrible, ¿no? ¿Nunca les ha dado tortícolis? Sí. Sí. A veces, ¿no? Es la mala postura y pues es terrible ese dolor. Las distonías pueden ser locales y también generalizadas, ¿no? Las generalizadas son genéticas graves, ¿no? Incluso que pueden producir hasta muerte del paciente, que está en una postura distónica terrible y ahí hasta se enferma, ¿no? Otro movimiento involuntario. La atetosis, ¿no? Los movimientos tipo par, pero son más que todo en los miembros, solamente dedos o la palma de las manos, que empiezan, ¿no?, a tener movimientos involuntarios. Justo ayer un señor con piernas inquietas, ¿no? Las piernas inquietas también son, ¿no?, frecuente en gestantes también, ¿no? Que están ahí, se paran, están en la noche, ¿no?, destapan las brazadas, lo tiran al suelo, ¿no? No pueden dormir, pues, ¿no? El síndrome de piernas inquietas, ¿no? Más que son, no piernas, piernas inquietas. Nada más inquieto que las piernas. El esposo inquieto. Las atletas subyacentes a través de tono muscular, movimientos involuntarios anormales y trastornos de equilibrio también, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, algunos movimientos involuntarios, como la atetosis, que es una variación involuntaria de movimientos lentos, irregulares y repetitivos en el tiempo, que son más distales, ¿no?, con los dedos. Las distonías, trastornos de movimiento por contracciones sostenidas de los músculos, causan torceduras y movimientos repetitivos o posturales, ¿no? Son anormales, a veces dolorosas, ¿no?, como la tortícolis. El corea, pues son movimientos involuntarios, breves, irregulares, repetitivos y rápidos, ¿no?, y a veces similares a movimientos voluntarios. Por ejemplo, un paciente coreico, cuando se siente, está así, ¿no?, como si estuviera bailando, ¿no?, su cabeza, sus ojos, empieza a mover, ¿no? Y después cuando camina también, ¿no?, pues la marcha es sanito, ¿no? Empieza a caminar como bailando. El Sydenham es más que todo en niños, ¿no?, que han tenido infecciones amigdalina, pero bueno, son pasajeros. Pero incluso puede producirse 3 meses después de una infección, ¿no? O sea, no es que se presente ese rato. El badismo, pues, se refiere a un movimiento involuntario de gran amplitud y proximal, ¿no?, generalmente en la extremidad superior, y es unilateral, ¿no?, es como la intervalo. Y el temblor, obviamente, ¿no?, que son, pues, movimientos rápidos, ¿no?, de contracción y también de flexión, y que afecta a grupos musculares antagónicos, ¿no?, tanto flexores como extensores, ¿no? En el Parkinson, pues, es como un síndrome, ¿no?, o la enfermedad de Parkinson, ¿no? En cambio, hay otro temblor como el temblor esencial, que solo es temblor, ¿no?, no afecta al tono ni afecta a la velocidad del movimiento, y que es más frecuente incluso el temblor esencial, ¿no? Y acá siquiera 4 o 5 deben tener temblorcito esencial, ¿no? Bueno, este sí es un temblorcito, ¿no?, que se mantiene. Entonces, ellos no deben ser cirujanos, por ejemplo, ¿no?, que van a trabajar hasta los 40 años y luego después van a tener denuncias. O temblores también por cuestiones metabólicas, como el hipertiroideo, ¿no? El hipertiroideo, un temblor fisiológico, ¿no? Cuando te asustan, te termina. ¿Cómo se dieron cuenta con los temblores? ¿Yo? No, no sé. A despertar. Ya que enfermedades asociadas también, ¿no?, como movimientos involuntarios por la alternancia, los clonus, la sucesión de contracción, pero más que todo son estos reflejos muy incrementados, ¿no? En el caso del corea de Huntington, pues se caracteriza por corea, los movimientos involuntarios junto a una demencia, alteraciones conductuales, es genética totalmente, ¿no? Es una alteración a nivel de los cromosomas, ¿no? Es genético.
Bueno, creo que ya nos da para hacer evaluación motora. El vasito va a ser básicamente las vías, esta piramidal y lo que es consciente. ¿Ya? Y también la próxima clase es el primer grupo que tiene que exponer el NIS. Doctor, ¿cómo vamos a dividir los temas? O sea, ¿qué temas va a tocar cada día? El primer grupo el NIS, pues, ¿no? El siguiente va a ser la evaluación motora. Y Ya. el tercero para escaneos. Ah, Ya. O sea, un grupo solo va a exponer todo NIS. Claro. Ya. Estábamos equivocados. No, lo que tiene que ser todo el grupo es la certificación. Ya. Solo el grupo que expone es. No. Todos. La certificación es para todos, ¿no? Pero un grupo va a exponer, el siguiente grupo va a exponer cualquier sorteo. Va a ser la evaluación de nervios, digo, de la parte motora, ¿no? Lo que hemos, pero todavía no hemos hecho. La fuerza, el tono, los trofismo. reflejos, ¿no? Tengo trofismo. Y el tercer grupo va a ser los nervios Ah, craneales. sí, genial. Sorteo una vez entonces. Yo ahorita de una vez, no tenemos tiempo. Bueno, dale. Pero el primer grupo es NIS. Todo está fácil. Un materialista. Un materialista. Módulo de la creación. Solo falta soltar el tema nada más. O sea, orden. La siguiente Viernes 21. 21 más. Aún no Pero entonces después guardamos el pasito y la primera sería el siguiente viernes, entonces, que sería 2 o 28 sería el 28. El 28 sería el primer grupo del NIS, entonces, ¿ya? Ah, está ahí. Para que no se deslinden mucho. Doctor, ¿vas a para llenar o escribir? Digo, para marcar o para escribir. Para escribir, dibujar. Ay, no. Dibuja la vía rumbo espinal. El núcleo rojo, o sea. Si el núcleo rojo lo pintas en negro. Ya, pero ojalá. Con la sustancia negra lo pones en el núcleo azul. La núcleo es azul, la sustancia es negra. Pero ¿en qué país pones? Esto es negro. El grupo de Aranja a Cenis. Bueno. No sé quién está en el grupo de Aranja. ¿Cuál grupo es el Gonzalo, Alain Cecilia, Alison Almendra, Juliana Paloma, Sheila Jimena, Marcia Paula, Katia,